Queridos amigos, estamos listos para un nuevo invitado. Él es Orlando Gutiérrez Boronat, escritor y vocero del Directorio Democrático Cubano, miembro de la Asamblea. El segmento de él es hablar de política y además parece que llega con un buen invitado acá, con un tremendo invitado. Así que lo vamos a dejar en pantalla de inmediato. Orlando Gutiérrez, bienvenido al Foro de Chillán 2023. Disculpe, no teníamos el audio. Muchas gracias por invitarnos de nuevo al Foro de Chillán. Este es un foro encomiable que han logrado mantenerlo en el tiempo y ha ido orientando tanto a Chile como a América Latina en la realidad de nuestra lucha por la libertad, de los valores de libertad. Hoy queremos hablar de lo que está pasando en Cuba, de las estrategias para lograr el cambio en Cuba, dentro de Cuba y a nivel internacional. Yo soy coordinador y Jorge Luis García Pérez Antúnez es uno de los delegados de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una especie de parlamento de la resistencia cubana en el exilio dentro de Cuba, con un programa de lucha y de principios hacia el pueblo de Cuba que hemos mantenido y que ha avanzado tremendamente. Estamos ahora en un esfuerzo tremendo internacional por lograr el reconocimiento parlamentario diplomático para la lucha por Cuba. En lo que va del año, 7 parlamentos nacionales en Europa y América Latina nos han recibido. Nos hemos reunido ya con 4 presidentes de diferentes países en un esfuerzo, una ofensiva de reconocimiento diplomático bastante exitosa, que tiene pocos precedentes en la historia del exilio. Y estos esfuerzos en gran medida son el resultado de la lucha del pueblo cubano dentro de la isla, de la unidad del exilio cubano, de nuestro deseo, nuestro objetivo, nuestro principio de devolverle totalmente la soberanía al pueblo de Cuba. Lo cual para nosotros quiere decir no diálogo con el régimen comunista. Tiene que caer el régimen comunista y ser reemplazado por un gobierno de transición que vaya a elecciones libres y al establecimiento de una constitución democrática en Cuba. Eso también significa un trabajo que estamos haciendo para que termine el financiamiento inmoral de la Unión Europea al régimen comunista de Cuba. El régimen se mantiene por ese financiamiento de la Unión Europea, que mediante el Club de París y el Acuerdo de Cooperación de la Unión Europea con el régimen comunista de Cuba le ha enviado millones y millones de euros a ese régimen. Eso tiene que cesar y hemos avanzado bastante en esa dirección. A mi lado está Jorge Luis García Pérez Antúnez, un destacado expreso político, uno de las personas que más organizó resistencia civil dentro de Cuba. Hoy en día su hermano y su cuñada son presos políticos en Cuba, al igual que los jueces su tío, Omar Pernet, una familia de luchadores. Y yo quisiera pedirle a Jorge Luis García Pérez Antúnez, que salió recientemente al exilio, ya lleva 3 o 4 años exiliado solamente, que hable de esa realidad dentro de Cuba y también de los esfuerzos que estamos haciendo los cubanos en unidad dentro y fuera de Cuba, por cortarle los recursos al régimen de oprobio y por potenciar y ayudar al pueblo de Cuba para derrocar ese régimen. Jorge Luis. Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Mira, muchas veces cuando escuchamos hablar de Cuba, solamente vemos, muchas veces se enfoca el tema de Cuba como la represión, como que se victimiza la situación de Cuba. Es cierto que Cuba es un sistema cruel y represivo, es cierto que se pasa necesidades, es cierto que hay represión, es cierto que asesinan, tenemos muchos muertos, pero más visible que eso, o paralelo a esa realidad, es la resistencia dentro de Cuba. Es la lucha de un pueblo, es la decisión de un pueblo de rescatar su libertad. Y esto se ha hecho expresivo muchas veces. Se hizo expresivo cuando el 11 de julio, se hizo expresivo cuando el suceso de Caimanera, se está haciendo patente en las redes sociales, se está haciendo patente cada vez que hay un apagón. Es decir, que la lucha en Cuba está ocurriendo. Lo más importante que está ocurriendo en Cuba, si me preguntara, yo diría que es la pérdida del miedo. Yo diría que es la concientización. Yo diría que es la articulación de un movimiento prodemocrático a lo largo y ancho del país que no va a cesar hasta que no recobremos la libertad. Son muchas iniciativas que se están llevando dentro de Cuba para lograr este cambio, y es precisamente la campaña del paro nacional y la estrategia 3x3. Creo que es la iniciativa más aglutinadora, más influyente, más viable de las tantas que se han efectuado.
¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la resistencia cubana, la oposición cubana, el pueblo de Cuba, en su lucha por la libertad, víctima de la penetración de los órganos de la policía política, víctima de la propia delación, víctima por todos esos factores propios de un sistema policial, necesitábamos una estrategia, necesitábamos una iniciativa que operara fuera del alcance de la dictadura, de los tentáculos de la dictadura. Y nace entonces la campaña del 3x3. El 3x3 básicamente es una persona, se busca 3 y esa a su vez se busca 3 más y se van ramificando de modo tal que llega el momento que se crea, que se está creando y se ha creado por toda la isla una especie de un ejército invisible, pero real y palpable, que se va a comunicar no solo para ir a protestar, sino que se va a comunicar para informarse, se va a comunicar para romper ese férreo bloqueo de comunicación que la dictadura se enfrasca para mantenernos a todos separados, aduciendo problemas de transporte, problemas de economía y demás. Y Cuba está ocurriendo esto. Y estamos convencidos de que aquella histórica jornada del 11 de julio, la estrategia del 3x3 jugó un rol importante. Y en el próximo estallido social que muy pronto tendrá lugar en Cuba, también estamos convencidos que la estrategia 3x3 va a jugar un rol importante. Como bien decía Orlando, tengo la dicha, tengo la suerte de formar parte de una familia luchadora. Mi tío Omar Perné fue condenado a 25 años de cárcel. Yo tuve el honor de cumplir 17 años y 38 días. Tengo el honor de ser hermano de una de las mujeres más valientes, aguerridas y dignas que ha parido la Cuba contemporánea, Berta Antunes, y actualmente tengo el honor también, ¿por qué no?, de ser hermano de uno de los prisioneros políticos más emblemáticos que está ahí al fondo de la imagen atrás, los prisioneros políticos más emblemáticos del sistema carcelario cubano, el sacerdote Yoruba Loreto Hernández García, quien fue sancionado a 7 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J, y su esposa, también líder religiosa, de una sanción de 8 años de privación de libertad. Y pongo el caso de mi hermano, no es porque sea mi hermano, lo pongo como ejemplo porque él es uno de los miles de cubanos que están atravesando por situaciones extremadamente difíciles. Pero lo más importante es que estos hombres y estas mujeres que sobrepasan la cifra de 1000, a pesar del hambre, a pesar de la represión, a pesar de las torturas, a pesar del peligro que entraña estar preso en una prisión castrista, mantienen su postura, mantienen su dignidad y no mostraron, todavía la dictadura no ha podido mostrar en sus medios informativos uno de los presos políticos, uno de los manifestantes que se haya arrepentido de haber participado. Y todo lo contrario, dicen públicamente que manifiestan como único arrepentimiento el no haber lanzado a las calles antes. Esta es la realidad que está atravesando nuestro país. El rey me ha golpeado, la familia cubana. El rey me ha sembrado la desesperanza. El rey me ha inculcado que en Cuba solamente hay 2 opciones: o te sometes a la dictadura, o escapas o vas a la cárcel. Por eso, no. Hay personas que no creen en esas cosas. Hay personas que son consecuentes a su principal deber, que es enfrentar la dictadura a cualquier costo. Esto, conozco lo que es una prisión cubana, castrista. Conozco en carne propia y fui testigo de lo que es la tortura, de lo que es la desatención médica, de lo que es la besaña, lo que es el chantaje, la humillación, el asesinato. Fui testigo de los más horrendos crímenes. En mi presencia vi explotar la cabeza de presos producto de cabellazos de los militares. En mi presencia vi reos comunes lanzarse de azoteas
inyectarse el VIH, pero también fui testigo de una heroicidad sin límites por parte del presidio político. Fui testigo y me siento orgulloso de haber conocido hombres que me inspiraron, que me enseñaron, de los cuales aprendí mucho. Y yo creo que yo me siento orgulloso. Muchas veces se ha tratado de menoscabar en la valentía del pueblo cubano. Muchas veces se ha tratado de presentarnos como indiferentes, como carneros, y todo lo contrario. El pueblo de Cuba tiene un amplio historial de lucha y de resistencia. Desde el 10 de octubre del año 1868, cuando en la Majagua, aquel caudillo cubano, Carlos Manuel de Céspedes, después de liberar a su dotación de esclavos, dio el primer grito de independencia o muerte. Hasta nuestros días, Cuba no ha cesado de luchar. Y una prueba clara y fehaciente de que Cuba no ha dejado nunca de luchar ha sido que las prisiones castristas nunca han estado vacías. Siempre el presidio político cubano ha estado copado de hombres y mujeres, unas veces más, otras veces menos. A pesar de que en las primeras décadas de la tiranía el mundo no escuchaba, que había un silencio cómplice e indiferente con la realidad cubana, las personas persistieron, lucharon, no se cansaron. Y ahora que hay internet, ahora que tenemos la solidaridad del mundo, ahora que sí se escucha, ahora que hermanos como ustedes prestan sus voces, sus tribunas para llevar la verdad de Cuba. Si no nos cansamos en momentos en que nadie escuchaba, si no nos cansamos en momentos en que no había esperanza, si no nos cansamos en momentos en que parte de la intelectualidad de América Latina y de Europa estaba plegada a la dictadura, si no nos cansamos cuando se nos gritaba paredón, no podemos cansarnos ahora. Y no nos vamos a cansar. Y no nos vamos a cansar. Y en esta lucha contamos con el respaldo, contamos con la solidaridad de hermanos como ustedes. Así que yo le doy infinitamente las gracias a ustedes por esta oportunidad y que sepan que el pueblo de Cuba, la resistencia cubana, no les va a fallar. Que no vamos a cesar hasta que la libertad no regrese a nuestra patria. Y más temprano que tarde, por las calles de La Habana, o por las calles de Caracas, por las calles de Managua, transitará la libertad, transitará la democracia, el respeto. Y Cuba pasará a ser un referente, en vez de totalitarismo, de ignominia y explotación, un referente de democracia. Porque confiamos en los esfuerzos y en la vocación democrática de los cubanos. Saludos desde el Foro de Chillán. Gracias por su deseo de participar con nosotros en esta voz internacional, en la voz que trata de unir a toda Latinoamérica con un solo objetivo: continuar proclamando los valores de la libertad, de la patria, de Dios y de la familia. Yo quisiera, no sé si a usted o a Orlando, pero yo quisiera preguntar sobre ¿qué debiera ocurrir en Cuba para que exista la transición, para que exista ese gobierno de transición que hablaba Orlando al principio? Porque nosotros vemos, por ejemplo, que hoy día que se especulaba mucho que con la muerte de Fidel Castro se acababa el gobierno. Apareció Raúl, pero después siguió ahora Díaz-Canel. Entonces, ¿qué es lo que realmente debe pasar en Cuba para que aparezca ese gobierno de transición? Mira, uno de los errores, pudiéramos decir, sí, claro, que se ha cometido en la temática cubana por parte nuestra y de nuestros aliados, quizás fue uno de los tantos, haber subestimado al enemigo, haber subestimado a la bestia de Irán, a Fidel Castro, a los castristas, al comunismo. Uno de los errores también fue haber centrado nuestras esperanzas en que la solución estaba en la muerte del verdugo de Fidel Castro. Quizás si hubiésemos ultimado
al tirano, lo hubiésemos ajusticiado al tirano, hubiese sido el factor de cambio, de decisivo del fin de la dictadura. Pero ¿qué ocurrió? No ocurrió. Fueron 8 o 9 décadas, digo 6, casi 6 décadas de formación, de entramado, de ideologización, de adoctrinamiento, de perfeccionamiento del aparato represivo. Y cuando ocurre la muerte de Fidel Castro, sí, se debilitó quizás simbólicamente la dictadura, pero ya estaba, fue dichoso porque ya el pueblo de Cuba se había adaptado a su ausencia. Ya el pueblo de Cuba se había adaptado a su ausencia y había dejado toda esa maquinaria preparada. Ahora Díaz-Canel, hay personas que creen de verdad, y a mí a veces me preocupa, que hay personas en el mundo que crean de que en Cuba el que manda es Díaz-Canel, de que en Cuba las decisiones las toma Díaz-Canel. Y eso me preocupa porque una de las jugadas más importantes, maquiavélicas de la dictadura ha sido el advenimiento de la figura de Díaz-Canel. Con Díaz-Canel la dictadura se presenta como un factor renovador. Con la presencia de Díaz-Canel nos pretende tumbar a los luchadores el discurso anticastrista. O sea, ya es un hombre joven, ya no es una persona comprometida, ya no es la vieja guardia. Y no podemos caer en esa trampa. Díaz-Canel es una estrategia bien pensada por los elementos más ortodoxos de la tiranía para intentar confundir y para que el mundo crea que están habiendo factores. ¿Qué hace falta? Me pregunta usted. ¿Qué hace falta? Lo que hace falta es fortalecer, articular, potenciar lo que ya está creado. Lo que hace falta es que aumente la solidaridad con el pueblo cubano y cese de una vez por todas el coqueteo, el financiamiento a esa criminal tiranía. Eso es lo que hace falta, porque los únicos que pueden lograr cambiar la situación de Cuba se encuentran ahí dentro de Cuba. Y los que estamos fuera, seamos cubanos o no, creo que tenemos como deber apoyar a los que dentro de Cuba. Claro, también hay un riesgo. Está el peligro del cambio fraude, que es mucho más peligroso. Ocurrió en alguna medida en la Unión Soviética, quizás pudo haber ocurrido en Nicaragua, porque una transición mal hecha es peor casi que la propia dictadura. Hay algunas voces, o hay algunos factores o iniciativas que quizás estén abogando por el cambio fraude, porque el cambio fraude, que también lo que fue Osvaldo Payá, mártir, que lo catalogó, el cambio fraude es un cambio, entre comillas, menos traumático, que le da la oportunidad a que los represores de hoy sean los reformadores de mañana. El cambio fraude puede permitir o permitiría que las arcas, los recursos que hoy están en manos de los líderes históricos pase a ser a las manos de los menos, a sus herederos sanguíneos, ideológicos y demás. Entonces, es importante estar al tanto de eso. De quienes nos oponemos a cualquier tipo de cambio mediático que pueda el continuismo con esa dictadura. Y yo creo que en eso estamos enfocados. El pueblo de Cuba está claro en eso. La dictadura pretende hacer cambios cosméticos. Nosotros no los aceptamos. Yo creo que más que un proceso electoral en Cuba, necesita democracia, necesita libertad, y cuando a partir de esa democracia instaurar los sistemas de elecciones y los sistemas democráticos.
Una última pregunta. Usted ha sufrido en carne propia el castigo cruel de la dictadura metiéndolo preso solamente por pensar distinto. ¿Qué le diría usted a los jóvenes de Latinoamérica que tienen de alguna manera muy romántica y adoran la imagen del Che Guevara y la imagen de Fidel Castro? Tremenda pregunta importante, porque quisiera decirle tantas cosas. Yo recuerdo un amigo que un día me dijo: Antunes, el Che no tenía que haber muerto, el Che no tenía que haber nacido. Porque ese yo creo. Mira, yo les digo a ellos que adorar a Fidel, hecho que pueda tener cualquiera, pero que sepan que están adorando al carnicero de la cabaña, están adorando a un hombre que no tuvo piedad con mi pueblo, que llevó a los mejores hijos de mi paredón de fusilamiento, que fusiló personas, casi niños, que era una persona sin sentimientos, una persona completamente sin sentimientos, que la dictadura ha utilizado al Che Guevara, como ya se cayeron todos los íconos, los mitos de la Europa, Stalin, Lenin, no sé, el otro, que no se puede, que tienen que despertar, que tienen que documentarse, que no quedan en la propaganda, que vayan allí a Cuba y vean la realidad, que no crean esa utopía, porque realmente el comunismo, el socialismo, hablan muy bonito, hablan de justicia social, pero luego que están en el poder atentan contra la democracia misma. Yo creo que si hay una persona, o si hay personas que merecen la condena mundial y eterna, son esos dos individuos, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. A nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hermanas, gracias a ellos los muros de la cabaña se salpicaron muchas veces con sangre inocente. Yo creo que cualquier condena, cualquier repulsa, cualquier acusación y cualquier desprecio es poco para lo que merecen, esos individuos. Muy bien, un mensaje muy importante para los jóvenes porque se sienten como hechizados, como encantados con andar con playeras, con símbolos de estas dos personas, ¿no? Le agradezco su sinceridad. Freddy. No escucho. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Impactantes las declaraciones, poder escuchar de una persona, oye, que vivió toda esa situación. Yo no sé en realidad cómo interpretarán esto los televidentes, pero yo creo que al que no le despierta una sensibilidad en todo orden de cosas, es difícil pensar cómo pudiéramos evolucionar en esto. La situación de Cuba en realidad viene siendo compleja desde sus inicios. Yo creo que desde antes de que partiera Fidel Castro ya estaban en complicaciones. Y todo esto no ha sido más que una larga historia de desgracias para el pueblo cubano. Ya vemos muchos millones de personas que estamos conscientes de ellos, pero por mucho que se haya intentado gestionar algunas cosas por ayudar al pueblo, desgraciadamente en casos como esos, mis queridos amigos, en realidad la solución no va a llegar de fuera, va a tener que nacer de ahí. ¿Creen ustedes, una pregunta cortita por el tiempo ya que se nos acaba, estimados amigos, ¿creen ustedes que el pueblo cubano tendrá en un tiempo determinado la capacidad de reaccionar a toda esta dictadura, esta opresión tan sanguinaria que están siendo sofocados? Claro, no, es que estamos reaccionando ya, hemos reaccionado. Lo que sucede es el hecho que no hayamos logrado todavía recuperar la libertad, el hecho que no hayamos todavía protagonizado
la manifestación o la protesta decisiva, no quiere decir que no estamos reaccionando. Estamos reaccionando cuando damos un cacerolazo por los apagones. Estamos reaccionando cuando nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras esposas salen a la calle a recobrar la libertad. Estamos reaccionando cuando desde el presidio político no nos rendimos. Estamos reaccionando cuando están creciendo las voces. Personas que hasta ayer era impensable que levantaran la voz. Y estamos reaccionando. Yo creo que lo más importante, reitero, que está ocurriendo en Cuba es esa pérdida del miedo, ese despertar. Y la dictadura no contaba con eso. La dictadura, hay dos fenómenos, entre otros, que no contaba. Primero, la pérdida del miedo. Y segundo, la pérdida del control de la información. Ya no es el tiempo que que cogían y fusilaban mediáticamente a una persona en los medios de comunicación. Ahora lo hacen, pero ahora hay vías alternativas. Ahora está el Facebook, ahora están ustedes, ahora está el Foro de Chillán, ahora están las emisoras radiales. Ahora tenemos otra alternativa, ahora el pueblo tiene otra versión que ver, y eso también, eso para nosotros constituye un elemento sumamente importante. Ya el régimen ha perdido capacidad represiva, ha perdido control informativo y no contaba con la pérdida del miedo. Muchas gracias. Bueno, quedamos con la sensación y la esperanza, estimados amigos, de ver en algún momento a Cuba renacer como lo que fue, recobrar toda la pujanza que tiene su gente. Orlando, para ustedes, para el pueblo cubano, toda la solidaridad, toda la fuerza de Latinoamérica. Los hemos acompañado durante décadas y vemos con mucha tristeza lo que están sufriendo y que todavía no está tan claro, pero esperemos que sí, como decíamos hace un programa anterior, esperemos que haya una luz de esperanza. Toda la fuerza para ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por participar y por contarnos sus experiencias en el Foro de Chillán 2023. Hola.